En este video tutorial vamos a explicar cómo crear preguntas de opción múltiple dentro de Moodle. Indicar que las preguntas de opción múltiple son las únicas que nos permiten insertar puntuaciones negativas de entre todos los tipos de pregunta que acepta Moodle. En primer lugar, verificamos que estamos autentificados en la parte superior derecha con nuestro usuario y contraseña. Posteriormente elegimos el curso bien a través de mis cursos o mediante la vista general. Una vez accedido al curso de matemáticas, en la parte izquierda vemos el panel de administración. Accedemos al último apartado, banco de preguntas. Distinguimos cuatro apartados: preguntas, categorías, importar y exportar, que también aparece en la parte central de nuestra Moodle. Nos vamos a centrar en el apartado preguntas. Pulsamos sobre crear una nueva pregunta y vemos que de entre las diferentes opciones tenemos la primera que pone opción múltiple. La marcamos y en la parte derecha le damos a agregar. Nos aparece una pantalla en la que podemos indicar la categoría donde va a estar presente la pregunta. En nuestro caso vamos a poner una pregunta relacionada con el cuerpo humano, por tanto vamos a seleccionar la categoría naturales. En el nombre de la pregunta vamos a indicar que es la pregunta número 2. El enunciado de la pregunta va a decir qué huesos encontramos en el antebrazo. Aquí abajo en puntuación por defecto viene marcado 1. Podemos dejarlo o más adelante, cuando elaboremos nuestro cuestionario, indicarle la puntuación. Nosotros lo vamos a dejar. La retroalimentación general sirve para facilitar un poco la información de la pregunta cuando se le presente el examen o la pregunta al alumno. El ID number es un pequeño código que podemos poner para facilitar la identificación de la pregunta. No es necesario ponerlo. Aquí, en una o varias respuestas, tenemos que marcar si la respuesta correcta es solo una o existen varias respuestas correctas. Nosotros vamos a indicar que se permiten varias respuestas. En este apartado, barajar respuestas, nos va a permitir que las diferentes respuestas que establezcamos a la pregunta aparezcan de forma aleatoria, si está marcado. Numerar las opciones nos va a mostrar diferentes formatos en los que se puede mostrar las diferentes opciones de respuesta. Vamos a elegir este formato en mayúscula. Mostrar instrucciones estándar, podemos indicar que muestre o que no muestre una serie de instrucciones. Lo vamos a dejar en no. En este apartado indicamos las diferentes respuestas que aparecerán en la pregunta. En la elección 1 vamos a poner cúbito y le damos una calificación del 50%. En la elección 2 vamos a poner le damos, podemos, como hemos dicho, indicar una calificación negativa. En este caso quitaremos un 20%. La tercera opción y le damos el otro 50% de la pregunta. La última opción, podemos establecer todas las opciones que queramos. Nosotros en este caso vamos a poner 4 opciones. Y vamos a quitar otro 25%.
Bueno, aquí abajo en el siguiente apartado tenemos una retroalimentación combinada. La retroalimentación combinada es la respuesta que damos a cada una de las opciones que marcamos. La primera respuesta será el total del 100% cuando contesta bien las dos opciones que hemos marcado. Así que podemos poner ¿de acuerdo? En múltiples intentos podemos configurar que si el alumno ha fallado en la pregunta pueda volver a realizarlo con una penalización. La penalización por cada opción que realice podemos ajustarla aquí. Nosotros vamos a establecer una penalización del 25%. Cada vez que aportamos una pista al alumno, le estamos dando la opción de que vuelva a repetir la pregunta. Es decir, de esta forma, al establecer un criterio en la pista 1, solo le estamos dando una opción de volver a responder a la pregunta. Si pusiéramos una segunda pista, le daríamos una siguiente opción para responder. Aquí podemos marcar que cuando vuelva a repetir el intento, borre todas las respuestas incorrectas y muestre solo las respuestas correctas de las diferentes opciones marcadas. Finalmente, podemos darle a guardar cambios y continuar editando para seguir editando la pregunta de opción múltiple, o darle a guardar cambios para que finalmente se guarde dentro del banco de preguntas. Vemos cómo se ha generado la pregunta número 2, que es de opción múltiple, que la ha creado el usuario con el que estamos registrados y la fecha y hora en la que se ha generado. También vemos aquí en el centro, dándole en el desplegable, que podemos editar la pregunta para realizar modificaciones, que podemos duplicar la pregunta de opción múltiple para cambiar los datos y crear desde ahí otra pregunta diferente, gestionar las etiquetas para modificar el nombre de la pregunta, hacer una vista previa de cómo lo vería el alumno, borrar la pregunta o exportarlo en formato Moodle XML para insertarlo en otro curso Moodle. Vamos a ver desde la vista general cómo ve el alumno la pregunta. Observamos en la parte izquierda que aparece como pregunta 1, que aún no se ha respondido y que la máxima puntuación es de 1 punto. ¿Qué huesos encontramos en el antebrazo? Marcamos radio y cúbito, le damos a entregar y terminar para ver cuál es la retroalimentación. Vemos como al alumno le saldrá excelente, has acertado, las respuestas correctas son cúbito y radio. Cerramos aquí la vista previa y volvemos al menú donde aparece en el banco de preguntas. Vamos a verificar que esta pregunta se ha guardado correctamente en la categoría naturales, como aparece aquí. Le damos a categorías y vemos que tenemos una pregunta dentro del bloque de naturales, de la categoría naturales, que es la pregunta que hemos generado. Espero que este tutorial os sirva para aprender cómo generar preguntas de opción múltiple. Un saludo.